ver, luego después del breve receso que hemos tenido, bueno, por una parte voy a dejar lo que es historia del Perú, no por un lado, y no vamos a ir qué pasó alrededor del mundo, ¿no? Para ello, ¿no? Vamos a ubicarnos un tiempo atrás, ¿no? ¿No? En Historia Universal vamos a estar hablando acerca, ¿no? Los hechos ocurridos durante los años 1800, casi a la par, ¿no? Casi a la par, como hemos estado hablando del segundo militarismo, ¿qué había ocurrido? Si eso es lo que había pasado con el inicio, ¿no? Con la guerra del Pacífico, ¿qué pasaba alrededor del mundo en sí? ¿No? Había guerra, había caos, ¿no? Entre los siglos XVIII, XIX, XX. ¿No? ¿Qué pasó durante todos esos siglos? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo, digamos, no, pero solo en Perú estaban peleándose? No, realmente no es así. ¿Qué pasaba? Pues no, pues la verdad lo que pasaba, ¿no? Surgía pues, ¿no? una corriente, ¿no? Que actualmente todavía sigue existiendo, ¿no? Llamado, a ver, vamos a poner, ¿no? Vamos a poner, existía lo que se llama el imperialismo. El imp los imperios coloniales del siglo XIX. A ver, ¿por qué se le llama imperio? ¿No? Digamos, en ese tiempo, ¿no? Estaba, bueno, todo lo que corresponde. A ver, vamos a ver el primer mapa. Los grandes imperios coloniales del siglo XIX. ¿No? Como vemos acá en el mapa, todo lo que está pues, ¿no? en rosado corresponde a todo lo que corresponde a todo lo de Inglaterra. En Francia, en amarillo, todo lo de Francia. Lo de azul, todo lo que es Alemania. Y así sucesivamente, digamos, los países, ¿no? Los grandes imperios, tanto del primer mundo como de acá estaba también Estados Unidos. Y bueno, no, pero ahí está, ya. Esta buena parte hasta que llegó a independizarse Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué es lo que en ese entonces, ¿no? Los grandes imperios coloniales del siglo XX, bueno, siglo XIX. El surgimiento de extensos imperios coloniales fue uno de los principales rasgos de la segunda mitad del siglo XIX. Las grandes potencias europeas emprendieron con avidez el reparto del mundo. De ese modo se inició un proceso que marcaría el devenir del mundo del siglo XX. ¿No? Digamos, buscaban, ¿no? No se conformaban solo con tener su país, ¿no? Digamos, los países de Europa no solo se conformaban, sino que buscaban expandirse. Y al momento que buscaban expandirse, ¿no? Buscaban, pues, no dominar otros países. ¿No? Así como sucedió acá en Perú. Estuvimos bajo la colonia española durante mucho tiempo. Bueno, algunas partes de América Latina también estuvieron bajo el mando de la colonia española. En caso de Brasil no. Y en Estados Unidos tampoco llegó a estar. Pero bueno, sí. A ver, ¿a qué se basa el imperialismo? No, el imperialismo es un fenómeno económico, político y cultural en que el país poderoso llamado metrópoli ejerce dominación sobre otro u otros llamados colonias, que son, bueno, digamos, como le dije, ¿no? A los países que estaban menos desarrollados buscaba la invasión, ¿no? Buscaba, ya, bueno. Es como ustedes, ¿no? Tienen su familia, el hermanito mayor, allá. El hermanito mayor es el que controla al hermanito menor, ¿no? Y cosas así, digamos, este en cambio, pues no, es lo mismo. Digamos, ellos pues no eran los que tenían gran poder, buscaban, pues no, allá, unos países bajos recursos para poder invadir, ¿no? Para decirle, no, esta es mi colonia. No, la colonia del perfume no. Una potencia imperialista adquiere control sobre la economía, o sea, la economía misma del país dominante, no, del país dominado, y tiene injerencia en las decisiones políticas del Estado dominado. O sea, digamos, a ver, si estuvimos en ese tiempo, ¿no? Digamos, allá.
eh, lo que yo haga acá, tú también tienes que hacerlo. O sea, tenían decisión absoluta de ellos. Digamos, el país menor no podía decidir si él se aprobaba en el país mayor. No, bueno, o sea, su imperio, su metrópoli. Además de tanto de manera planeada como de forma espontánea, la cultura de la potencia se impone sobre la de la colonia. A finales del siglo XIX, las grandes potencias europeas, a la vez que numerosas empresas comerciales, habían logrado acumular mucha riqueza, gracias aquí al capitalismo industrial. Se lanzaron a las conquistas de nuevos mercados. Fue así que muchas naciones y territorios de África, Asia y Oceanía, que tenían una economía precapitalista, fueron anexados del circuito económico europeo, como antes había pasado con América. Esta diferencia en cuanto a sus desarrollos económicos hizo que las colonias se incorporaran al mercado internacional en condiciones poco o nada ventajosas. ¿Qué implicó esto, no? Implicó una división económica del mundo, ya que se empezó a observar que zonas antes marginales empezaron a volverse interesantes para las potencias europeas. No digamos, a ver, este país está teniendo mucha riqueza, sería bueno invadirlo. Sí, acá como vemos en la imagen referencial, ¿no? Buscaban, pues, ¿no? Repartirse, buscaban, digamos, allá, hasta, ustedes mismos, ¿no? Ven la imagen de cuatro personas, bueno, hay más así, seis personas también total, ¿no? Imagínense, están repartiéndose como una pizza. Ahí está un nombre que no voy a decir y los personajes tampoco voy a decir. Después se dirá poco a poco, se irá revelando, ¿no? En base a esto, las potencias comenzaron a invertir grandes capitales en las colonias y a medida que éstas prosperaban, se convertían en nuevos mercados para las metrópolis y con ello se observó también el establecimiento de una red de intercambios económicos y de información que vinculó las regiones desarrolladas con las subdesarrolladas. Todo ello debido a los grandes avances en los sistemas de transportes y de comunicaciones. Digamos, no es que invadieron por invadir. Si van a invadir, ¿qué invertían, no? Los imperios, ¿es que les convenía, bueno, invertir en armas, en ejército, ¿no? Buscaban, pues, también crear un nuevo armamento, digamos, allá. A ver, expandir mi colonia hacia allá, expandir. Es como que, digamos, tienes tu negocio, ¿no? Tienes un negocio. Anteriormente, ¿no? Uno buscaba, pues, no, los negocios pequeños, ¿no? Buscaban, pues, no, que ser expandirse a través de los diarios, ¿no? A través de los anuncios, los avisos, ¿no? O promocionar, a veces publicitar también. Pero ahora todo ha cambiado. Ahora, digamos, el telemarketing ha avanzado un poco más, ¿no? Ahora uno se puede expandir a través de las redes sociales, ¿no? O como existió ahora los negocios online. Y varios han hecho sus negocios online, ¿no? Que ha dado fruto. Pero en este tiempo, ¿no? Digamos, en tiempos actuales buscamos, bueno, invadir, ¿no? No, solo buscamos una competencia ¿no? De un producto tras otro producto. Y eso es lo que hacen las empresas actualmente. Cierto pensador dijo esto, ¿no? El fin del capitalismo es el imperialismo. Y bueno, y eso es lo que buscaba. Eso es lo que buscaba, pues, ¿no? El imperialismo, invadir, ser el único mercado, ¿no? Creerse, ¿no? El imperio más potente. ¿Había ¿Hay causas de la expansión imperialista? Sí. ¿Cuáles son las causas? A ver, vamos a ver las causas. A ver, las causas de la expansión imperialista. ¿Por qué buscaban, no? Digamos, profe, solo buscan guerra, guerra, guerra. ¿Pero por qué? A ver, una de las causas de expansión imperialista son los económicos. Causas económicas. A ver, ¿qué ocurría, no? Las potencias pretendían conseguir en la desmesurada, ¿no? Competencia entre ellas nuevas fuentes de materias primas, así como también nuevos mercados o destinos a sus productos. A ver, eh, digamos, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que a veces dicen, pues no, el manjar arequipeño, y uno dice, ah, ya manjar arequipeño porque viene de Arequipa.
No digamos que en ese lugar hacen rico su manjar. Mientras que acá si, digamos, alguien copia la receta y no le sale igual que Arequipa, ¿a qué se debe? ¿No? Muchos dicen, ¿no? O también los que venden, ¿no? Miel de abeja traída de Ayacucho. Digamos, un ejemplo, ¿no? O pruebe la palta casera o las plátanos de seda, plátanos traídos de la selva. ¿No? Y eso es lo que uno busca, pues, ¿no? Nuevos productos, digamos. Por ejemplo, acá, digamos, un sol de papa, ¿cuántas papas te vendrán en el mercado? A diferencia, ¿no? De que si vas a los campos, ¿no? De la parte de sierra, ¿no? Te traes un montón. ¿No? Uno busca lo mejor, ¿no? Y entonces ellos buscaban, pues, ¿no? Allá, mire, yo para construir, pues, no, este armamento necesito una materia prima, pero no tengo en mi país. Allá voy a buscar en otros países y de paso voy a dominar. Y eso es lo que buscaban, pues, ¿no? Sus expansiones económicas. No solo los productos que estaban vendiendo ahí, buscaban impartir más allá, ¿no? Impartir acá, ¿no? Digamos, en otros continentes, en otros. Casi parecía el capitalismo nomás, sino que acá buscaban ya invadir, ¿no? Buscaban invadir, ser el top del mercado. Otra causa, político. No, otra causa, demográfica. A ver, ¿cómo podemos ponerlo con la causa demográfica? No, en ese tiempo, ¿no? A fines del siglo XIX, no digamos, la gente buscaba también lo que era es el mayores fuentes de trabajo y mayores oportunidades, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, ¿no? En los años 1900, 2000, la gente buscaba, bueno, acá en Perú buscaba migrar a otros países porque, digamos, eran la economía, estaban pagando, ¿no? Por ejemplo, acá, el sueldo de una persona, ¿no? Digamos, el mozo recibe el sueldo mínimo que en Perú, mientras que si uno se va, pues, no, a otro país, le pagan más. Y es lo mismo, ¿no? Ellos buscaban, pues, no, mayores oportunidades. Eso empezaron a migrar de un momento a otro. ¿No? La población europea empezaba a migrar, digamos, acá ya no hay mucho trabajo, ¿no? Y hay personas, ¿no? Digamos, no sé si ustedes tendrán familiares o conocidos que trabajan en el extranjero. Y ocurre, ¿no? Y eso no es sobre todo también acá en Perú, ¿no? En los años, cuando decimos en 1900, también empezaron a migrar parte de la selva de la sierra para acá a Lima. Empezaron a migrar. Digamos que decían, no, en Lima, esta es la capital del Perú, hay mejores oportunidades de trabajo. Y eso es lo que también, digamos, el pensamiento buscaba, ¿no? Es que también, ya en un claro ejemplo, ¿no? Las invasiones de terrenos, algo así. También, ¿no? Buscaban, ¿no? Poblaban y buscaban, bueno, una mejoría, ¿no? Un mejor ingreso salarial, mejor alimentación y todo ello. Mayores oportunidades, como dice. Otra de las causas, políticos, ¿sabes? En las causas políticas, ¿sabes? Las potencias con afanes estratégicos requerían mantener un nivel competitivo frente a otras, también aumentar el prestigio internacional y consolidar un sentimiento nacionalista, lo cual sería todo esto clave para conseguir futuro apoyo popular para la Primera Guerra Mundial. No, no voy a hablar de la Primera Guerra Mundial porque va a ser un tema más extenso que lo desarrollemos después. No, a ver, ustedes saben que a veces, si acá nomás en América, eh, sí, América, el continente americano, no, ¿a quién consideramos el mejor país, no? Va a decir Estados Unidos y Canadá, ¿no? Digamos un ejemplo, ¿no? Y en la cual tenemos un respeto, ¿no? Aunque Canadá todavía no se escucha mucho, ¿no? Pero tienen un prestigio, ¿no? Cada país buscaba poner su prestigio, es decir, buscaba, en otras palabras, callar bocas, ¿no? Buscaba competir con el otro, ¿no? Este no más, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Japón, que por ahí, vamos a ver qué es lo que pasa con Japón, que de un momento a otro Japón sobresale. Sí, Japón era chiquito y empezó a surgir. Y Rusia también. Poco a poco vamos a ver todo lo que se va desarrollando.
Otra de la causa. A ver, ideo- ya, ujú. Las causas ideológicas, ¿no? Las potencias defendían su dominio, planteado que tenían una misión evangelizadora. ¿No? ¿Se acuerdan que en Perú seguíamos, bueno, éramos politeístas con el tiempo de los incas, pero en un momento a otro nos volvimos cristianos? ¿No? Desde que Pizarro, pues, ¿no? Vino Pizarro, le dijo esta religión, sigue esta religión, el inca lo rechazó, y en un momento a otro, pues no, se implantó. Y es así como, digamos, ocurría. Sí, creo que es como parte de la época medieval. Sí, como parte de la época medieval también ocurría con las famosas las cruzadas. No sé, prácticamente estamos volviendo anteriormente, pero esto era pues ya por un marketing. Y eso es lo que se veía viendo, digamos, esas causas, ¿no? Políticas, ideológicas, económicas y demográficas. Y también, digamos, para el avance, ¿no? El avance de la ciencia, la tecnología. Digamos, no todos los conocimientos estaban en solo un país, también necesitaban buscar más allá, explorar más allá de sus conocimientos. A partir, ¿no? del imperio, ¿no? Que se conquistaban los dominios, ¿no? Se veían las colonias, también habían investigaciones por parte de otras personas. La forma de gobierno colonial. En ese entonces, ¿no? ¿Cuál era la forma de gobierno colonial? A ver, ¿cuál era la forma de gobierno colonial? Pues eh, habían tres, ¿no? El gobierno directo, o sea, donde la soberanía de la colonia se encontraba sometida a la potencia y era administrada directamente por ella. O sea, digamos, eh, si el país chiquito, no, el país desarrollado, se implicaba todo el control del país. Es como no, así como los ejemplos, ¿no? El hermano mayor es el que tiene, pues, ¿no? el control totalmente del hermanito menor. Y eso ocurrió también con ellos. Digamos, la potencia era el que ordenaba. ¿Saben qué? Sigues estas reglas al punto y pie de la letra. Así como pues, sucedía en el virreinato. Otro tenemos, ¿no? La concesión. La obtención de ventajas comerciales por parte de las potencias en territorio de países independientes. Por ejemplo, ¿no? La cesión de puertos en calidad de puertos francos. O sea, el comercio, todo. Es que, digamos, el imperio no le convenía perder, sino hacer negocio. Y por último tenemos el protectorado, donde las autoridades políticas locales aceptaban ser dirigidas por una potencia extranjera, tanto en política exterior como en el control de sus riquezas, se sometían, pues, ¿no? Así como el protectorado de posesión aquí. Una de las cosas, bueno, digamos que estamos hablando de estas causas y todo ello, eh, en ese entonces, no, la, el imperio inglés, el imperio de Inglaterra, mostró su peor rostro en la India. ¿Qué había puesto, no? Impuso jornadas laborales de más de 15 horas, salarios de hambre y la explotación de niños. Sí, ahora, digamos, eh, antes que, digamos, ahora uno, bueno, la persona trabaja 8 horas con un descanso el día de la semana y descansa los días feriados. Pero anteriormente no era así. Anteriormente, bueno, se trabajaba más 15 horas a más. Se trabajaba más de lo que uno cree. No, no es que, wow, este profe, ¿cómo no? Se trabajaba y prácticamente no había descanso los días domingos, no había descanso de día de semana, ¿no? Prácticamente antes el ser humano estaba esclavizado. Y eso van a haber grandes pensadores que influenciaron en ese tiempo. Sí, habían grandes personas que influenciaron en ese tiempo. Uno de lo que va a llamar la atención, ¿no? Es acerca de la conferencia que hubo en Berlín. ¿Qué pasó en la conferencia de Berlín? A ver, ¿qué pasó? La famosa conferencia de Berlín. Cuando, el, cuando al principio del siglo XIX, ¿no? El tráfico de esclavos era lo único que interesaba a los europeos en África. Oye, ¿cuántos esclavos me das? Sí, había tráfico de esclavos.
La supresión de la trata y la abolición de la esclavitud transformaron las relaciones entre Europa y África, ya que ésta se convirtió en escala obligada en la ruta hacia la India, en la cual en Extremo Oriente surgió de un modo especial la necesidad de explorar de un modo sistemático el continente africano, durante, largo tiempo despreciado. ¿Qué buscaban ellos? La razón principal era que en África se estaban descubriendo ricas minas de todas las clases. Y las naciones poderosas consideraron que no había que dejar de perder estos tesoros. Es como digamos, ¿no? Alguien estaban descubriendo, oh, mira, no sé cómo se llegaron a enterar otros países, ¿no? Oh, mira, acá en África estás viendo minas. No, no es como digamos, bueno, están descubriendo minas, no, el país dominante hay que dejarlo, bueno, eso es que se lo agarre África, ¿no? No, no es como acá en la vida real, ¿no? Digamos, bueno, uno tiene cierto, ¿no? Tiene se encuentra un billete, lo primero que pregunta, pues, ¿no? ¿De quién es? ¿No? Y hay personas alrededor, ah, no, es decir, es mío, ¿no? O una billetera, ¿no? Están los comiendo, ah, ya de esta persona hay que entregarle, ¿no? Así debieron actuar los imperios, pero no, no es así como uno piensa, ¿no? ¿Qué había ocurrido en ese entonces? ¿No? ¿Qué había ocurrido? Empezaron a una u otra forma, ¿no? Empezaron una u otra forma, pues empezaron a invadir. Empezaron a invadir. Se empezó a invadir poco a poco, ¿no? Digamos, ¿sabes qué? Tú estás dominando, ¿no? Sería bueno que tú ya sabes, bueno, entregues un poquito de tierras. Sí, se empieza, bueno, a repartir lo que es África. En África, bueno, ya que había varios tesoros, ¿no? Digamos, allá África estaba sometido, pero si se llegaron a enterar uno que otra voz, ¿no? Y en ese tiempo, digamos, no había WhatsApp o la mensajería instantánea, ¿no? Ya se habrán enterado por águila y todo. En África del Sur se encontraron, bueno, espléndidos yacimientos audíferos, o sea, de oro, y minas de diamantes. Sí, así como en Minecraft. Ima- que cualquier, ¿no? Las potencias decidieron repartirse el continente. Digamos, ¿sabes qué? Mira, no quiero pelear con ustedes ya me conocen, ¿no? Yo soy más fuerte que ustedes, así que hagamos, hablemos como seres humanos, ¿no? Hablemos racionalmente, así que no vamos a repartir África, ¿ya? Naturalmente las más poderosas es las que sacaron mayor parte, digamos, ¿no? A ver, tal país en qué nivel está. Uy, no, está en 100. No, 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 no podemos darle una tajadita. ¿No? Digamos, África se empezó a repartir, ¿no? A ver, la gran potencia tenía tanto. La otra potencia que era así mediana, ya, otro. Y la pequeña tenía un poquito, ¿no? Pero eran potencia. Eran potencia. ¿No? O sea, poco a poco se empezó, como digo, a repartir. Se empezaron a repartir se empezó a repartir África. Así como vemos en la imagen, ¿no? Así como vemos esta caricatura, ¿no? Ahorita vamos a ver qué personaje es el que convoca, ¿no? O puede repartir África en una torta. No es que, digamos, no es como uno se va a un cumpleaños, ¿no? Bueno, ya que no hay ahorita cumpleaños, ¿no? Uno se va a un cumpleaños y bueno, ¿qué es lo que llega a pasar? No, a todos le dan tajadas iguales. Siempre va a estar esa señora que quiere un poquito más, ¿sí o no? Sí, ¿no? Siempre, ay, llevo para el mijito, para el otro hijito, para el esposo y todo ello, ¿no? Pero igual le dan la misma tajada. Es lo mismo que ocurre acá. Digamos, se reunieron tantos países, ¿no? Se reunieron tantos países y pues vamos a
repartir el pastel. ¿Para qué dijeron eso? ¿Para qué dijeron eso? ¿Qué es lo que había ocurrido? A ver. El que tenía mayor potencia era el que se repartía más. Pues todo fue negociado, ¿no? La conferencia de Berlín, que tuvo lugar en 1884, ¿no? Para crear el imperio en el África Negra. Sí, la conferencia de Berlín sí ocurrió en Berlín, porque hay algunos que dicen conferencia tanto y no ocurrió en mucho. ¿Por quién fue convocado? Fue convocado por Francia y Alemania y organizada por el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, así como vemos en la imagen. ¿Con el fin de qué? De resolver los problemas que planteaba la expansión colonial en África y resolver su repartición, o sea, digamos, eran de una forma racional. Antes que ocurra esa guerra, pues no, ¿saben qué? Bonito, vamos a hablar y nos repartimos. Ya. Tras la conferencia, solo dos países conservaron el derecho a preservar su independencia, Etiopía y Liberia. ¿Bajo la protección de quién? Sí, el metiche de todos. Estados Unidos. En esa experimentación, ¿no? Bismarck abrió la primera sesión y aceptó la presidencia. Aseguró que el propósito de la conferencia, bueno, era promover la civilización de los africanos, abriendo al interior el continente al comercio. ¿No? Digamos el fin del capitalismo, ¿no? El capitalismo, sí. Definió los tres objetivos específicos: la reunión de la libertad del comercio en el Congo y el Níger, y acuerdos sobre las formalidades para una válida anexión de territorios en el futuro. Señaló, pues, ¿no? Igualmente que no se entraría en cuestiones de soberanía, insistió que la conferencia serviría a la causa de la paz y la humanidad. Sí, seguro, después es donde hace la Primera Guerra Mundial. Bismarck finalizó su intervención dando una impresión de incertidumbre y ambigüedad. ¿Quiénes fueron los participantes en ese entonces de la conferencia de Berlín? ¿No? A la conferencia existieron 14 países que pueden ser divididos en dos grupos. El primero, ¿no? Los que tenían intereses directos. ¿Quiénes estaban formados? Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Francia, el Imperio Alemán, Portugal, la Asociación Internacional del Congo y en menor medida los Países Bajos. El segundo grupo, ¿no? Estaba, pues, ¿no? Bélgica, el Imperio Austrohúngaro, Dinamarca, Reino de Italia, España, Rusia, Suecia, Imperio Otomano, sí, y que era ya Imperio, Estados Unidos. Y ningún estado africano estaba representado. O sea, decidían de otros. O sea, nadie representaba África, pero todo estaba, nadie, digamos, nadie de África representaba su propio país, sino los otros imperios. Imagínense, trataban a África como si fuera, pues, no cualquier cosa. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Como vemos, ¿no? El imperialismo que buscaba, pues, ¿no? Buscar, ¿no? Se repartían, ¿no? El que era más grande tenía la mayor tajada y el que era el imperio más pequeño era el que tenía una menor tajada, pero aún así tenía. Vamos a parar esa diapositiva para pasar a la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde ya comienza totalmente todo. ¿Qué va a comenzar? La famosa paz armada. Y desde acá vamos a partir, ¿no? La paz armada hasta llegar hasta la Primera Guerra Mundial. Sí, todo esto va a ser un caso para llegar recién a lo que es la Primera Guerra Mundial. Está bien hasta que sí, todo se estaba preparando, todo era un preparativo, ¿no? Acá vamos a ver, ¿no? Otto von Bismarck, ¿no? Como dice, ¿no? Era la escalada armamentista que hubo entre los grandes imperios. ¿Por qué crees que buscaban expansión? ¿Por qué crees que se repartieron África, ¿no? En lo que buscaba, pues, ¿no? Los apartados de esta conferencia, pues, ¿no? Declaración relativa de la libertad del comercio de la cuenca del Congo, sus desembocaduras y países circunvecinos, con disposiciones relativas a la protección de los indígenas, de los misioneros y de los viajeros.
y a la libertad religiosa, ya que, digamos, habían varios países que estaban ahí participando. Declaración referente a la trata de esclavos y las operaciones que por tierra o por mar proporcionan esclavos para la trata. Declaración relativa de la neutralidad de los territorios comprendidos en la cuenca convencional del Congo. El acta de navegación del Congo, acta de navegación del Níger, la declaración relativa a las condiciones esenciales requeridas para que sean efectivas las nuevas ocupaciones en la costa del continente africano y una serie de reglas. Y así como digamos, es como la conferencia de Berlín. A ver, la famosa paz armada. La paz armada. Hubo la primera fase, que comprende de 1871 a 1890. ¿A qué viene en base a esto, no? A comienzos del siglo XX, los cambios políticos y económicos del medio siglo anterior, con recelos territoriales, formación de imperios coloniales, entre otros hechos, provocaron que las tensiones entre las potencias europeas alcanzaran un nivel crítico. Pues, ¿por qué se dice paz armada? Eso lo pusieron, ¿no? Fue el periodo comprendido entre 1871, fin de la guerra franco-prusiana y fundación del Segundo Reich alemán, y 1914, estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué sirvió de qué? De preparación. De preparación para ello. A ver, ¿qué características tiene pues, no, la paz armada? Estamos con la primera fase. A ver, una de las características, pues, una feroz carrera armamentista entre los principales potencias imperialistas agrupadas por bloques. ¿Te acuerdas que hace unos minutos les dije, no? Que invertían pues, ¿no? en la economía de las armas. ¿Para qué? Para su invasión, ¿no? Pero acá se estaban preparando. Digamos, ¿saben qué? Va a tener, mi ejército va a tener el mejor armamento, ¿no? Elaborado por científicos, ¿no? Científicos, técnicos, ¿no? Expertos en armas, bombas nucleares. Se estaban empezando a armar. Pero, digamos, si vas a comprar una pistola, ¿no? Si vas a comprar un mejor cañón, ¿para qué? ¿Para guardarlo? No, para después su pronta utilización. Y eso es lo que ocurre. O sea, digamos, estaban adquiriendo uno que otro en otro armamento, ¿no? La materia prima, la pólvora, todo ello, para que después, en un momento dado, inicie todo. Una fuerte competencia económica entre las mismas, ¿no? Digamos, mm, ¿qué está haciendo el otro imperio? ¿Ah? No, está contratando esto, que el otro, ¿no? Así que reforcemos, ¿no? Tenemos que, o sea, es digamos, uno estaban compitiendo así, entre otros. Los imperios competían entre sí, ¿no? Pero se llevaban bien, pues, ¿no? Pero aún así compraban, pues, ¿no? Armamento. ¿Para qué? Para su pronto estallido. Y por ahí, en el escenario mundial también, eh, habían surgido nuevas potencias, entre ellos Alemania, los Estados Unidos, Japón e Italia. Japón era minoría, era subdesarrollada y en un momento dado se convierte a ponerse en una potencia. Con la primera fase de la paz armada, que ocurre entre 1871 y 1890, está de protagonista Otto von Bismarck, sí, el canciller de hierro, como lo llaman, era el canciller de Alemania. La opinión de considerado una amenaza para Alemania al revanchismo francés. Alemania le tenía cierto rencor a Francia y al que está secuestrado posiblemente. La búsqueda de una alianza con Rusia para neutralizar dicha amenaza. La formación de alianzas políticas europeas, como la alianza de los tres emperadores, Alemania, Austria-Hungría y Rusia, pero principalmente la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia en 1882. Sí, se buscaban una u otra forma, ¿no? Pues agrupar, digamos, a ver. Es como, digamos, yo le envío un trabajo así grupal, ustedes van a buscar allá, yo me uno con mi compañero, no, él sabe hacer dibujo, él tiene bonita letra, yo pongo la casa y los materiales. Y es así, digamos, ellos buscaban, digamos, los imperios buscaban aliarse,
¿no? Buscaban aliarse. ¿Para qué? Para que un momento dado, pues no, está ahí, la guerra. Por ejemplo, acá, ¿no? Con esto de las grandes empresas, ¿no? Digamos, las botellas así de plástico, ¿no? Las proporciona cierta empresa. La materia prima también la proporciona cierta empresa. Por ejemplo, yo trabajé en un canal, ¿no? Pero ellos vendían para chancho ya muerto, ¿no? Chancho así cortado, todo. No, Impelsa, bueno, sí trabajó para el canal Impelsa en ese tiempo, se encargaba de repartir los chanchos a ciertas fábricas, ¿no? Les digo por experiencia, porque digamos yo que trabajé en ese tiempo, bueno, eh, nosotros íbamos, bueno, con todos los papeles para, digamos, Impelsa te está trasladando 90 chanchos, eran 90 chanchos por 90 kilos cada uno, pero eso estaban de una granja a otra. Y es así, digamos, empresa, bueno, empresa X da a otra empresa Y para el producto final en la empresa Z, y uno a otro trabaja. Pues estos también buscaban, pero esto no buscan, pues, no para guerra, sino que esto buscaban, pues, ¿no? Para hacer un colectivismo, como dije anteriormente. ¿No? Pero ellos pues buscaban, bueno, en un momento dado, a ver, ¿quién me conviene? ¿Quién? ¿Voy a asociarme con ellos? ¿Voy a asociarme con el otro? ¿Para qué? Para después, pues, ¿no? En un momento dado, ¿no? Ya, pero si algo te pasa, yo te voy a defender y vamos a entrar los tres en guerra contra las otras. Como así como el equipo de fútbol, ¿no? En la segunda fase, ¿no? La conducción de la política exterior a cargo del Kaiser Guillermo II. La opinión de considerar como prioritaria la obtención de materias primas y mercados por parte de Alemania, como medio, bueno, de impulsar el desarrollo industrial. El inicio del antagonismo entre Alemania, por un lado, y de Gran Bretaña y Rusia, por otro. Todo ello por razones de competencia entre ambos. La construcción de una poderosa marina de guerra alemana. El retiro de Rusia de la alianza de los tres emperadores. Alianza era grande. No, alianza. Rusia era grande, pero no quería pelear. Y su respectivo acercamiento a Francia. El enemigo de mi enemigo es a mí. Alemania tenía cierto rencor a Francia y después Rusia se viene a unir. Y la formación de la Triple Entente. ¿Integrada por quién? En 1907, por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Aquí es como primero se inicia. Los principales acontecimientos de la paz armada, entre ellos tenemos la guerra hispano-estadounidense. ¿Qué ocurría? A ver, terminada la expansión continental, ¿no? Los Estados Unidos se lanzaron a la conquista del mundo, ¿no? Después de que tuvieron su independencia de la colonia inglesa, se lanzan, bueno, a conquistar también el mundo. Entre los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues por su cercanía a las naciones latinoamericanas, así como algunas del Pacífico, se vieron muy involucradas en esta expansión. Pues en 1898, tras el hundimiento del Maine, buque de la Armada estadounidense, en La Habana, Cuba, los Estados Unidos decidió ayudar. ¿A quién decidió ayudar? Si estamos hablando de La Habana, Cuba, pues, ¿no? Decidió ayudar a Cuba para obtener su independencia en España. ¡Ah! Cuba se sorprendió. Oh, Estados Unidos, vienes a ayudarme. Sí, Cuba, tú yo ayudar. Sí, Estados Unidos. ¿Con qué fin? A ver. Porque yo he dicho entre, así entre comillas, ayudar. Sí, buscaba ayudar. ¿No? En la cual, ante tanta la injerencia, España declaró la guerra. Si estamos diciendo que Estados Unidos estaba haciendo y ahora se une con Cuba, ¿no? En poco menos de 6 meses, la derrota española fue un hecho. Sí, derrotaron a España. Cuba se arregló, todos felices, todos contentos, ¿no? Pero, ¿qué hubo acá? ¿Qué hubo acá, digamos? Ah, ya, algo se... No, tú sabes que no hay un final feliz para después de la guerra.
sino que digamos, ¿por qué Estados Unidos intervino, ayudó para que Cuba alcance su independencia? Pues España se vio obligada a reconocer la independencia de Cuba y a cederle a Estados Unidos. Le cedió, según con el tratado, mediante el Tratado de París. Le cedió, pues, ¿no?, a Estados Unidos Filipinas, Guam y Puerto Rico. ¿A cambio de cuánto? De 20 millones de dólares. ¿Sí? ¿Por algo, por algo crees que no ayudó a Estados Unidos? En 1946 también Filipinas proclamó su independencia y Puerto Rico, posteriormente Puerto Rico fue convertido en un estado libre asociado. Después me dirán por qué le digo entrometido a Estados Unidos. Después tenemos en 1899 la guerra Anglo-Boer, 1899 a 1902. ¿Qué ocurrió con esto? No. Desde el principio del siglo XIX, los Boers, colonos de origen holandés de las repúblicas de Transvaal y Orange, yo le digo, se pusieron a las colonias británicas, que acogían indios y chinos. Este antagonismo se agudizó durante la década de 1860, cuando el británico Cecil Rhodes descubrió y empezó a explotar unas minas de oro y diamantes, atrayendo gran cantidad de inmigrantes ingleses. Según los Boers, los inmigrantes eran anglo-judíos, partidarios de una igualdad interracial a la que ellos eran contrarios. Además, los británicos, que hasta entonces habían pactado con los jefes indígenas, practicaban una política de anexiones. La guerra anglo-boer comenzó en 1899, tras un ultimátum de Paul Kruger, presidente del Transvaal, exigiendo el cese de todo envío de refuerzos británicos a África del Sur y la retirada de las tropas acantonadas enviadas por el gobierno británico puestas a disposición de los inmigrantes. Dicho gobierno, pues, no rechazó la exigencia. Y si, digamos, un gobierno exige, ¿no?, rechazó la exigencia, se proclama guerra. Se proclama guerra, no, porque rechazaba totalmente, ¿no? Digamos, me estás exigiendo mucho, ¿sabes qué? Oye, ti no te voy a hacer caso, ¿sabes qué? Ah, ya, no quieres hacerme caso. Espérate nomás. Ya, espérate nomás. Así es como ocurría, ¿no? Decía, ah, ya, espera. Ah, no quieres hacer caso a mi exigencia. ¿Sabes quién soy yo, no? Así como las personas se pelean, ¿no? ¿Sabes quién soy yo, no? Y pues se declara guerra. Durante la guerra anglo-boer, el mundo oyó hablar de por primera vez de cosas que alcanzarían triste celebridad: el color caqui de los uniformes, las alambradas de espinos, las trincheras con parapetos de sacos de arena, los campos de concentración. Al principio los Boers tuvieron la ventaja del número. Iniciaron las hostilidades con ofensivas mortíferas. Llegaron hasta Ladysmith en octubre y derrotaron a los ingleses durante la Semana Negra del mes de diciembre. ¿No? Digamos, ¿por qué se ve en las fronteras, en las trincheras, con los alambres? Y nomás en las casas de algunos, ¿no? Uno ve, ¿no?, arriba y ve alambres. En los campos nomás, ¿cómo se ve? En los campos de cultivo, ¿cómo se ven los alambres? ¿No? Esos alambres con púas, ¿no? Para proteger. Empezó a ver, ¿no? Se empezó a ver también todo ello para la guerra. Es por acá, ¿no? Digamos, ¿cómo te proteges tu casa? Hay algunos que tienen, pues, no, su casita de primer piso con esas vidrios de botella. Y así protegen. La mayor seguridad, todavía dicen nada que en cámara de vigilancia, ¿no? Bueno, algunos tienen hasta cerco eléctrico. Bueno, en ese entonces todavía no estaban los cercos eléctricos. Pues en ese entonces, ¿no?, los británicos recuperaron la iniciativa en Jägerfontein y en Colenso. El cambio se perfiló en enero de 1900, con el nombramiento de Roberts para el mando supremo y el de Kitchener como jefe del Estado Mayor General. Ladysmith fue liberada en diciembre y Mafeking en mayo. Las demostraciones de alegría de los londinenses ante los éxitos locales evidencian hasta qué punto albergaban
pocas esperanzas de victoria. La toma de Mafeking les permitió gran alivio. Luego los británicos, bueno, entraron en Pretoria y Johannesburgo a finales de mayo y principios de junio. Sí, el hundimiento de Maine sirvió de pretexto para el inicio de la guerra. Kruger partió a Europa en demanda de ayuda, aunque sin el resultado, ya que ningún país se atrevió a apoyar a los Boers. El Estado Libre de Orange, ¿no?, aliado a Transvaal, cayó en mayo. Sí, había caído en mayo. Y este último en octubre, con lo que determinó, de hecho, el final de la contienda. Y a pesar de todo ello, ¿no?, el gabinete británico prosiguió las hostilidades. A pesar de la ventaja numérica de Gran Bretaña, que inundaba de soldados el país, los Boers, ¿no?, prosiguieron la lucha contra los invasores. La paz no llegó hasta 1902, donde los Boers aceptaron a Berengingin las condiciones británicas. El Transvaal y el Orange reconocían como soberano al rey de Inglaterra. Recibieron a cambio la promesa de una amnistía general y un régimen de autonomía interna. Estamos empezando ya las guerras, las guerritas pequeñas, como digamos, unas guerras pequeñas, ¿no? ¿Para qué? Para su pronta expansión. ¿Y qué pasaba, pues, no? Habían crisis internacionales alrededor del mundo, ya que, como digo, poco a poco uno se va, pues, ¿no?, poniendo en contacto con ellos. ¿Para qué? Para el inicio. Todo esto solo fue antecedentes antes del inicio. No es que, wow, de un momento a otro explotó todo, ¿no? Todo fue un inicio. Y lo verán, poco a poco lo estarán viendo. Tantas las fricciones habidas entre Marruecos, entre Francia y Alemania, como la ebullición de los sentimientos nacionalistas de los Balcanes, formaban el imperio turco-otomano. Si vieron las novelas del sultán o todo ello, ya más o menos sabrán. Lo convirtieron en una zona conflictiva. La intervención de las potencias europeas solo agravó las tensiones y sembró la semilla de nuevos conflictos, empezando por la crisis marroquíes. Sí. La crisis marroquí, primera crisis marroquí o crisis de Tánger en 1905. Guillermo II, aprovechando una visita de Tánger, proclamó que Alemania no permitiría que Marruecos pasara a ser dominado por una única potencia. Esta advertencia iba claramente dirigida a Francia, cada vez más presente en el reino norteafricano. Este desafío, pues, precipitó la convocatoria de la conferencia de Algeciras en 1906, a la que fueron convocadas todas las potencias europeas. Alemania quedó aislada y Francia recibió el claro apoyo británico. Sí. Todo fue, pues, no. Todo fue. Viendo eso entonces, ¿no?, con la primera crisis, se ocurre la segunda crisis marroquí en 1911. Estuvo a punto de desencadenar una guerra entre Francia y Alemania. Y eso que los dos se tenían ya hambre hace tiempo. Los dos se tenían hambre, ¿no? Los dos en cualquier momento se están así mirando fijamente, ¿no? En cualquier momento explotaba. Pues, lo que podría haber ocasionado la Primera Guerra Mundial 3 años antes, ¿no? Estamos hablando ya de 1911. O sea, poco a poco, ya vamos a ver qué es lo que ocurría. Entonces, el incidente comenzó por el envío de un buque cañonero alemán al puerto atlántico marroquí de Agadir, un enclave estratégico de importancia, tanto por sí mismo, ¿no?, como por la situación del protectorado colonial francés en Marruecos. En el caso de Agadir, la activación de diplomacia europea prosiguió, pues, ¿no?, consiguió la resolución de la crisis, que concluyó con la firma de un acuerdo franco-alemán que por Alemania daba manos libres a Francia y Marruecos, cambio de una parte importante del Congo francés. Algo que, pero yo les digo que si no hubiesen hecho eso, ahí mismo se desataba, porque Alemania ya le tenía así, ¿no?, digamos, estaba viendo muy mal a Francia, ¿no? Oye, tú me estás mirando feo, ¿no? Me estás mirando feo, ¿no? Estás envidioso de lo que tengo, ¿no? ¿Quieres lo que yo tengo? Pero se contuvo, ¿no? Dijeron, no, vamos a contener un poquito. Y después, bueno, nos peleamos. Y eso es lo que ocurría.
la Primera Guerra Mundial se estalló en 1911 y no 1914, pero se contuvo. Después de ver eso de las guerras, de las crisis marroquíes, vamos a ponernos a las guerras balcánicas, los famosos los Balcanes. ¿Qué es lo que ocurría, no? La Primera Guerra Balcánica entre 1912 y 1913. Desde el siglo XV, el Imperio Otomano había dominado los Balcanes. Pues, sin embargo, en el siglo XIX, algunos pueblos esclavos, algunos pueblos que habían sido independientes, lograron su independencia apoyados por Rusia. Buen samaritano. Además de Grecia, que obtuvo la independencia en 1820, los nuevos estados de Bulgaria, Montenegro y Serbia ansiaban aumentar sus territorios a costa de posesiones turcas en Europa. Montenegro comenzó la Primera Guerra de los Balcanes al declarársela a los otomanos el 8 de octubre de 1912. Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro conformaron la Liga Balcánica, obteniendo importantes victorias sobre los turcos. Las grandes potencias intervinieron entonces para decidir la asignación de territorios mediante la imposición Tratado de Londres en mayo de 1913, que asignaba Edirne a Bulgaria, Creta a Grecia y creaba Albania, debido a la insistencia de Italia y Austria-Hungría, que no deseaban que Serbia contase con salida al Adriático. Digamos, se peleaban los hermanitos mineros, ¡oye, están peleando! Venían los mayores, o sea, los imperios venían. ¿Saben qué? Miren, ustedes todavía son subdesarrollados, ¿no? Yo tengo la mayor inteligencia que ustedes. Vamos a hacer un bonito acuerdo, ¿no? Que todos estemos contentos y pues, ¿no? Sí, y esa fue la insistencia. Los grandes imperios se metieron porque vio que los chiquitos, pues, ¿no? Los chiquitos se estaban peleando. ¿A qué tenían miedo? A que también se conviertan en imperios. Sí, y eso vamos a ver. A ver, ¿no? Para dejar a Serbia, para dejársela a Serbia sin salida al Atlético. En la Segunda Guerra Balcánica que ocurrió en 1913, casi ahí, casi un hilito, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Pese a haber obtenido su independencia respecto al Imperio Turco Otomano y de haberla derrotado en la guerra de 1900-1913, los miembros de la Liga Balcánica pronto se enfrentaron entre sí por la repartición de los territorios que les habían arrebatado los turcos, dando inicio a la Segunda Guerra Balcánica. O sea, los desarrollos estaban peleando. Antes de la firma del Tratado de Paz, Serbia y Grecia llegaron a un entendimiento para combatir unidas a Bulgaria y repartieron la región de Macedonia. En junio de 1913, a menos de un mes de firmada la paz del Imperio Turco Otomano, el ejército búlgaro, en previsión de un posible ataque serbio-griego, atacó primero. En el curso de esta guerra intervinieron, bueno, también Rumania, el Imperio Turco Otomano consiguió recuperar algún territorio previamente perdido. A finales de julio de 1913 se acordó un armisticio general. Y pues según esta paz, este acuerdo de paz, denominado Tratado de Bucarest, Bulgaria perdía una parte considerable de su territorio. La mayor parte de Macedonia pasó a formar parte de Serbia y Grecia. Serbia, por su parte, se convirtió en la nación balcánica dominante. Bueno, como le dije, ¿no? Casi un año antes de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué ocurría con las guerras de los Balcanes? ¿Qué ocurría con la famosa Belle Époque? O Bella Época. Belle Époque. Si estamos hablando, ¿no? De los... Ahora vamos a concentrarnos, pues, ¿no? En años antes que existía, ¿no? La famosa Belle Époque en Europa. A ver. La Belle Époque. Anteriormente, antes de la Guerra Mundial, ¿no? La Belle Época se estaba diciendo de 1871 y 1914. Pues respondía a la parte de la realidad de expansión, ambición, fe en el progreso, que imparte una visión nostálgica que tendía a embellecer la realidad tras el trauma de la guerra franco-prusiana. Europa vivió un periodo de paz, ¿no? Que favoreció el apogeo de las élites europeas, las que durante estos años disfrutaron de una notable, ¿no?
expansión económica. O sea, si estamos hablando del imperialismo, a ver, ahora sí, ya conquisté tanto parte, ahora sí me puedo dejar de descansar, así que, a ver, hay que llamarle bella época, la bella época, ¿no? Siendo vistas por todo el mundo como ejemplo de lo que debía ser la vida civilizada. La vida civilizada de los grandes imperios, ¿no? ¿A costa de qué? A costa de muertes, a costa de guerras, si me equivoco. La bella época se hizo notar sobre todo en los bulevares de las capitales europeas, en los cafés, en los cabarets, en los talleres y galerías de arte, en las salas de concierto y en los salones frecuentados por una burguesía y unas clases medias que sacaban provecho del desarrollo económico. Digamos, a ver. A veces, ¿no? Los grandes comerciantes, ¿no? Disfrutan, pues, ¿no? De los placeres de la vida. Y pues, ¿no? ¿Qué más había? Los literatos, los artistas y todo ello, pues, ¿no? También disfrutaban. Pues una de estas la figuró la ciudad que simbolizó este florecimiento artístico. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? La famosa Torre Eiffel, el símbolo de exposición universal de 1889, en donde fue puesta en París. Las exposiciones universales, ¿no? Entre esos años, 89, en la 1889 y 1900, bueno, celebraban, bueno, demuestran su importancia como centro de la cultura. Sí, ¿por qué crees que si leemos literatura universal, vemos que las grandes son Europa, todos los grandes movimientos son de Europa? Sí. Buscaban, bueno, el centro de la cultura, el arte, la ciencia. Y también para qué buscaban, bueno, conmemorar a quién, la Revolución Francesa. En ese entonces, bueno, en 1900, ¿no? Se exhibieron las más importantes adelantos técnicos alcanzados en ese entonces, como la iluminación eléctrica y los automóviles. Ya estaban los primeros automóviles funcionando en ese tiempo, 1900. El periodo llegó a su fin, no digamos, no hay paz, era la otra fase, no hay mal que dure 100 años. Pero acá, como dicen, no, la paz llegó momentáneamente en ese tiempo hasta que ocurre, ¿no? Es la Primera Guerra Mundial. Los inventos, ¿no? Se desarrollaron, ¿no? Perdieron su imagen mágica. ¿No? Digamos, algo que se ve, wow, qué bonito armamento, ¿no? Empezó a perder su imagen mágica cuando solo fueron utilizados para matar. Algunos de ellos, pues, señalan, digamos, ¿qué pasó entre 1900 y 1914? Dicen que el final de la bella época, según los historiadores, señalan que fue con el hundimiento del Titanic. Sí, el Titanic, digamos, no fue solo película, ¿no? Fue también un barco, y sí pasó en la historia real, ¿no? Que fue su hundimiento en 1912. Sí, aunque no, ahí está donde Jack, Rose, todas esas cosas. ¿No? Bueno, todos esos personajes, ¿no? Algunos la han visto en película, otros sí, Titanic sí llegó a ocurrir. Ya que, ¿por qué? A ver, digamos, ¿se acuerdan por qué Titanic decían, wow, el gran barco? ¿No? Digamos, esto va a pasar por tierra, por mar, bueno, y cosas, la tildaban como el mejor avance, el Titanic, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Bueno, no voy a hablar de la película que dura como 2 horas, creo, ¿no? Sino que vamos, bueno, ahí el Titanic ocurre y qué bien pasa. Digamos, a ver, lo tildaban como el mejor barco, ¿no? Pero se perdió la desconfianza. Se perdió la desconfianza en la tecnología porque no resultó, bueno, porque se hundió. Se hundió totalmente el Titanic. Muchos confiaban, pues, ¿no? De que, wow, los humanos hemos avanzado tanto en tecnología, en ciencia, de un momento a otro, ¿no? La bella época se tildan como el
tildan el final como el hundimiento del Titanic. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú te compras un celular, ¿no? Te dicen, esto tiene cámara trasera, tiene cámara delantera de 12, 16 megapíxeles, ¿no? Tiene memoria RAM que soporta, ¿no? Memoria RAM de 8 megabytes o cosas así, ¿no? O también cuando... Pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas, ¿no? Al tiempo, te desconfías del celular. Digamos, te compras ahora un S3, después al tiempo sale el S4, el S5, ahora, digamos, están en el S20, creo, ¿no? Ahora va a salir el S21, el S22, cosas así. Pero hay que rescatar, digamos, en este tiempo eh, había corrientes pictóricas que marcarían el siglo XX. Entre ellos tenemos el impresionismo, el fauvismo, el cubismo, y en la literatura se desarrolla como en la literatura se desarrolló el modernismo. Sí, y el modernismo donde no se desarrolló en Europa, se llegó a desarrollar en acá, en América Latina, con Rubén Darío. Por eso que los europeos no tienen cierta represalia. Sí, no tienen cierta represalia en el momento de que nosotros digamos, pues, eh, nosotros influenciamos en una corriente que llegaron a copiarse ellos. Porque antes la corriente literaria esta era, surgió en Europa, surgió en Europa, surgió en Europa, hasta que el modernismo surgió en América Latina. Digamos, wow, todos se vestían, ¿no? Los señores de saco y corbata, el ternito, el monóculo, ¿no? El bastón, ¿no? Y las mujeres que se vendían con esos vestidos, ¿no? Pues no todo fue felices para siempre, ¿no? Así como pinta la novela, los cuentos. En un momento dado estalla la Primera Guerra Mundial y todo se ve afectado. Porque vienen de una guerra, ¿no? Y van a pasar a otra. En unos minutos, no, un tiempo dado y después, ¡pua! Llega. Antes de que... No, todavía no voy a hablar de la Primera Guerra Mundial. Todavía no voy a hablar de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó más adelante? A ver, ¿qué es lo que llega a pasar? Pues, ¿se acuerdan que cierto país llegó a convertirse en potencia de un momento a otro? Cierto país llega a convertirse en potencia de un momento a otro. Sí, cierto país llega a convertirse. ¿Se acuerdan quién es? No, no es Estados Unidos. No fue Estados Unidos. Fue, a ver, sí, si ven estos animes, estos mangas, o no sé lo que ustedes ven. Japón. Japón durante la era de Meiji. ¿Qué ocurrió acá? A ver, Japón durante la guerra Meiji. Como todos los países de Extremo Oriente, en Japón a comienzos del siglo XIX experimentó la influencia de Occidente. Tras restaurar la ancestral institución imperial, consiguió transformarse en una gran potencia de un momento a otro, ¿no? Una potencia industrial, intentó colocarse a la altura de las potencias europeas. ¿Con quién inicia? Pues con la era Meiji significó la modernización e industrialización de Japón, impulsado por el emperador Musuhito y la burguesía japonesa. ¿Qué había ocurrido? A ver, ¿por qué estoy poniendo esto? Así lo pintan al emperador Musuhito y este anime que se llama Samurai X, ¿no? ¿Por qué ocurre? Porque justo si uno recuerda, no piensen que el anime es solo para fines otakus, no para esos hinchas, sino que digamos, bueno, viéndolo bien, cuando dijeron Japón durante la era Meiji, yo me empecé a recordar, era Meiji, ¿y dónde lo escuché? Sí, en ese anime. Pues en ese tiempo estaba la modernización, estaba la industrialización, en la cual, bueno, así había los samuráis llegaban, bueno, a hacerse a un lado. Sí, aparte había un poquito así, ¿no? Digamos, de represalia, de mafias por ahí encargadas para que no esté Japón progresando, porque digamos, entre los capitalistas se estaban peleando dentro de Japón, pero ¿qué buscaba Mosuito? Pues buscaba, bueno,
convertirse en potencia. Ascenso de Musuhito, ¿no? La modernización de Japón entre 1800, la era Meiji que ocurre entre 1867 y 1912. El último shogun del clan Tokugawa, Yoshinobu, muy presionado por la lucha entre facciones, entregó el mando shogunal al emperador Meiji Musuhito en noviembre de 1867. Apenas llegado al poder el emperador Meiji, cuya coronación oficial fue en 1868, estableció nuevas autoridades oficiales y proclamó la soberanía directa del trono en toda la línea del gobierno. En 1867, el joven emperador enunció una solemne declaración los principios sobre los que pretendía edificar el nuevo régimen. Dicho programa, la nueva era, se basaba en 5 puntos. 1. Establecimiento de asambleas deliberativas. 2. Integración de todas las clases en la tarea de sacar adelante el Estado. 3. Sustitución de las costumbres nocivas por leyes naturales. 4. Búsqueda internacional del conocimiento. Y 5. Fortalecimiento de los siguientes de la regla imperial. Buscaba el joven, ¿no? Buscaba, ¿no? Sobresalir, digamos. Veía que en Europa estaban, pues, ¿no? La tecnología, estaba la modernización, la vida civilizada y todo ello. Entonces, ¿por qué? Digamos, si España ha podido, ¿no? Si los países de Europa han podido, ¿por qué Japón no? Si nosotros tenemos, ¿no? Si nosotros tenemos para convertirnos en potencia, hay que hacerlo de una vez. Y sí, sí lo cumplió, ¿no? Pues en 1869 los señores feudales reintegraron sus dominios al trono imperial. Edo, la residencia de los shogunes, se convirtió en la capital de Japón, con el nombre de... ¿Cuál es la capital de Japón? Tokio, sí, capital del Oriente. El emperador, que pocos años antes no era más que un símbolo de esta ciudad, pasó a ser el único en ejercer el poder. Las nuevas leyes inspiradas en Europa democrática, la libertad de empresa, enseñanza obligatoria, provisión del opio y abolición de la pena de crucifixión. Reorganización de la educación. Creación de 8 distritos universitarios e impulsó la instrucción primaria. Organización del ejército con ayuda de instructores occidentales, los cuales se inspiraron, bueno, en los modelos prusiano y francés. Adopción de una constitución que hizo del Japón una monarquía constitucional con un parlamento bicameral, y se dio un gran impulso al desarrollo industrial, a las finanzas y el comercio. Pero todo fue, bueno, no todo fue, wow, no todo fue color de rosa. ¿Por qué? ¿Por qué no todo fue color de rosa? Pues, en un momento dado, ¿no? Claro, buscaba, pues no, buscaba convertirlo a Japón. Acá van a aparecer los samuráis. Cuando Saigo tuvo discrepancias con el gobierno, se retiró a su provincia y estableció allí 3 escuelas militares de samuráis con métodos más modernos. Sí, los samuráis todavía seguían existiendo. Sí, esos que pelean con espada todavía seguían existiendo. En 1877, con un ejército de 40.000 hombres, Saigo declaró la guerra al gobierno del emperador. La lucha duró 8 meses. ¿Quién ganó? Saigo. No, Saigo fue vencido. Su escuela de samurái no funcionó. Pues lo que había ocurrido, ¿no? Que los soldados del gobierno, reclutados entre el pueblo, demostraron valer tanto que los samuráis fueron disminuyendo prestigios. Sí, estos guerreros samuráis, ¿no? Fueron, por eso que les digo, ¿no? Los samuráis fueron, bueno, perdiendo prestigio, ¿no? Digamos, como gente del pueblo te ha vencido. O sea, tú eres un capo en el arte de la espada. ¿Y que alguien del pueblo te venza? Entonces ya, digamos, querían ver, bueno, si los samuráis podían, pero el gobierno, ¿a costa de qué? Sí, a costa de muertes.
que fue bonito, ¿no? Digamos, no fue una lucha 1-1, ¿no? No a muerte, sí, fue a muerte, ¿no? Pero, ¿cómo se llama, no? No se dio, el samurái perdió y pues ese prestigio que tenían, ¿no? Se fue aboliendo poco a poco. Aunque ahora vemos, ¿no? En los animes, samuráis, ¿no? Pero perdió, pues. Hay que hablar con la realidad. Pues los samuráis anteriormente habían ayudado a derribar a los Tokugawa, pero posteriormente, debido a la reducción o supresión de sus pensiones, les pagaban, pues, en otras palabras, perdieron sus medios de subsistencia. Por otra parte, al retirarse del derecho a llevar sable, dejaron de ser reconocidos socialmente, ¿no? Digamos, ¿cómo se reconocía? Se muere con su espada. ¿Sí? Por eso, digamos, ya. No vas a hacer manutención del Estado, sabes que ya no queremos tu servicio, vemos que estamos en otra época, ¿no? Y esas costumbres como que no da, así que, ya, bueno, voy a ir convenir con mi ejército, a ver, mira, perdieron. A partir de entonces, todos los ciudadanos debían la misma sumisión al emperador, pues en cambio los samuráis no conseguían, bueno, adaptarse a la vida civil. Es por ejemplo, ¿no? Es como nosotros, algunos llegábamos a utilizar la tecnología al 100%, ¿no? La tecnología buena, digamos, mándale a un señor de 70 años a utilizar la tecnología, no un celular. Hay algunos que no pueden, otros ya están actualizados, otros como que ahí poco a poco, ¿no? Pues los samuráis, como digo, se sublevaron, no quisieron, pues, ¿no? Eh, modernizarse, ¿no? O sea, que yo todo el tiempo con mi espada y que en un momento a otro me vas a venir a quitar, pues el expansionismo japonés, ¿no? Se inició poco después de la restauración imperial. Estamos hablando de la política exterior de Meiji. Incluido Musuhito, considera que el país todavía no se hallaba listo para tales empresas. O sea, digamos, wow, quiero ser grande, quiero ser imperio, pero no me alcanza. Pero sí, ¿qué procedió? Procedió a formar uno de los ejércitos más poderosos y armar una de las flotas más fuertes en el mundo. Y libró algunas guerras en el extranjero. Sí, más que todo en su historia, porque antes perdía Japón. La mayoría de estas guerras están vinculadas al deseo del Japón de mayores fuentes de materias primas, necesarias para su industria, que se encontraba en rápido desarrollo, y para también obtener, ¿no? Digamos, y los grandes imperios querían tener territorio para poder invadir y conseguir materias primas, pues también Japón. Sus pequeñas islas se llaman superpobladas. En 1874 se lanzó una expedición sobre, sobre Formosa, Taiwán, que culminó con el tácito reconocimiento por parte de China que las islas Ryukyu pertenecían a Japón. En 1875 se logró que Rusia reconociera la soberanía japonesa sobre las islas Kuriles, a cambio de la isla de Sajalín. También se lanzó una expedición sobre Corea, pese a los reclamos chinos, ¿no? Y se consiguió la apertura de los puertos al comercio. La primera gran guerra que libraron los japoneses fue contra China, la guerra chino-japonesa, entre 1894 y 1895, precisamente por Corea. El conflicto culminó con el Tratado de Shimonoseki de 1895, porque China renunció a sus pretensiones sobre Corea y cedió Formosa. Pero acá interviene, les dije, ¿no? Si vienen, bueno, los hermanitos menores andan peleando, intervienen, bueno, los grandes imperios, Francia, Rusia y Alemania por todas las acciones. Pues la participación japonesa en la supresión de la rebelión de los Boxers le valió el respeto de las potencias occidentales, lo que se vio confirmado en 1902, cuando firmó una alianza igualitaria con Gran Bretaña, en la cuyo objeto era evitar que las demás naciones ayudaran a Rusia en una guerra con Japón. O sea, Japón estaba poco a poco creciendo. Pues Japón confió la construcción de su flota a Gran Bretaña,
pero Francia e Italia interesan socavar el poderío ruso en Asia. Bueno, la construcción de su flota Gran Bretaña, Francia e Italia, ¿no? Querían acabar con el poderío ruso en Asia. O sea, Japón poco a poco, ¿no? Se empezaba a sobresalir, empezaba a sobresalir. ¿Y todo ello para qué? Para llegar a pelear con Rusia. Sí o sí, Japón, como digo, no, un momento dado que lo consideraban, bueno, los grandes imperialistas, los grandes emperadores, ¿no? Lo consideraban como una minoría, Japón sobresale, siendo poco a poco siendo reconocido por los grandes imperios. China no tiene que nada que hablar porque también repartieron África ni qué decir, ¿no? ¿Por qué crees que después Japón interviene en las guerras mundiales? Si decimos que no, antes, wow, el ejército Japón eran los samuráis, pero ¿qué habrá pasado, no? Las escuelas, ¿no? ¿Cómo habrá Musuito, cómo habrá construido, ¿no? Digamos, al hacer, a pasar el poderío, ¿no? O sea, de un momento a otro, ¿no? Lo que era una minoría se convierte en una potencia para poder establecer negocio aquí, negocio allá, ¿no? Que me abras puertas al comercio exterior. Wow, Japón. Y bueno, y ahora Japón también con los animes, con los chinitos, con los otakus y todas esas cosas. Ah, los chinitos son de Corea. Y poco a poco. ¿Para qué? Para después dar inicio a la guerra ruso-japonesa. Sí, ocurría la guerra ruso-japonesa en ese entonces. Bueno, eh, a ver, vamos a quedarnos ahí nada más. Después ya estaremos viendo lo que es la guerra ruso-japonesa más adelante. Pero todo ello, como digo, no, los grandes imperios, todos estaban marcando, todo estaba, era preparado para, digamos, para la famosa Primera Guerra Mundial. Uno que otro, porque Alemania le tenía cierta hambre a Francia y a Rusia también. Rusia era grande, pero como digo, no, todos querían ser imperio, para también respetar, ¿no? Es como, digamos, a veces, bueno, eh, querían callar boca, ¿no? Que no se metan con ese país, ¿no? Pero aún así, es así, como digamos así en el fútbol, ¿no? Digamos, ¿quién es un gran equipazo en este entonces, ¿no? Acá bueno, no me hablen de la liga peruana porque no quiero hacer represalia, ¿no? Pero a nivel mundial, ¿no? ¿Cuáles son los grandes equipos, no? Creo que, bueno, yo no soy tan hincha de los equipos, pero siempre ando escuchando, ¿no? Del Bayern, del Real Madrid, ¿no? Del Boca, el Boca no, ¿no? Ah, ya. Yo pensé que el Boca también, como existe la canción del Boca yo te amo, yo pensé que también ocurría, pues, ¿no? Y es así, ¿no? Es como, digamos, cuando se acuerdan que Perú se iba a enfrentar contra el equipo francés, el equipo contra Francia, Perú-Francia, pero dijeron, no, Perú no, Francia no va a golear. Y es así como ocurre. Digamos, no pensaban que Japón en un momento u otro se iba a convertir en potencia. Los grandes imperios intervienen siempre en sus cosas, pero con ambiciones. ¿Por qué crees que Estados Unidos ayudó a Cuba a que consiga su independencia? ¿Por qué crees que Estados Unidos no? Ah, ya, mira, Cuba, me parece bien bacán tu idea, ¿no? Creo que ya hace tiempo que estás oprimido, o sea, que Cuba te voy a ayudar en tu independencia. Ah, sí, Estados Unidos sí, ayuda para quedarse con las otras islas, ¿no? Y todo eso vamos viendo. Por eso, digamos, ¿no? Los grandes imperios buscaban comercializar internacionalmente, buscaban que el mundo, bueno, no sé si acá estará, buscaban que el mundo pertenezca también. Estuvimos sometidos, sí, pero eso, como digo, no. Después, ya más adelante, estaremos contando, ¿no? Estaremos viendo lo que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. También las guerras internas, ¿no? Los conflictos internos que habían en cada país, ¿no? Porque algunos países no llegaron a pelear y en qué estaba metido Perú. Eso lo estaremos viendo el próximo domingo, ¿no? Tanto con lo que pasa en Perú como lo que pasó cada en el mundo, hasta había guerras y eso es lo que queda pendiente.
Estamos viendo próximo domingo, ¿no? A la misma hora, ya. eh, Después ya tienen el inicio, les di mi contacto, cualquier cosa, cualquier pregunta. No, no llevarán actividad por ser el primer día, ya la siguiente semana estaremos resolviendo las actividades. Cuídense tanto, nos vemos.